El Parlamento Europeo aprueba la llamada Identidad Digital Europea. ¿Qué supone y cuáles son sus riesgos para nuestras libertades? Veámoslo. El Parlamento Europeo aprueba con los votos a favor de PP y de PSOE el reglamento de la Identidad Digital Europea. ¿Y qué es exactamente eso de la Identidad Digital Europea? Bueno, pues dejemos que la propia Comisión Europea nos lo explique. ¿Qué es la cartera de identidad digital de la Unión Europea? Se trata de carteras digitales personales en forma de aplicaciones para móviles que permite a los ciudadanos identificarse digitalmente, almacenar y gestionar datos de identidad y documentos oficiales en forma digital. Pueden incluir el permiso de conducción, recetas médicas o títulos académicos. Con ellas, los ciudadanos podrán demostrar su identidad en todo el territorio de la Unión Europea cuando sea necesario para acceder a servicios en línea, facilitar documentos digitales o simplemente demostrar un atributo personal específico, como la edad, sin revelar su identidad u otros datos personales. Los ciudadanos controlarán plenamente en todo momento los datos que faciliten y con quién se comparten esos datos. Por tanto, la identidad digital europea es un mecanismo estatal y digital de identificarse. Una especie de DNI digital que tendremos almacenado, por ejemplo, en nuestras terminales móviles y que contendrá mucha más información que el propio DNI físico. Pues como hemos dicho, también podrá recoger los títulos académicos o los historiales clínicos. Y si, como decimos, la identidad digital europea es un mecanismo estatal y digital de identificación, la siguiente pregunta, claro, es ¿identificarse frente a quién? Es decir, ¿frente a quién podremos utilizar esta identidad digital europea? Pues frente a las administraciones públicas de toda la Unión Europea y también frente a ciertas empresas privadas que operen en Europa y que estarán obligadas a incorporar la identidad digital europea como un mecanismo de autenticación interno. De nuevo, la Comisión Europea nos lo cuenta. Los ciudadanos europeos deben poder utilizar su cartera de identidad digital de la Unión Europea para acceder a servicios digitales en toda Internet, incluidos ciertos servicios privados. A este respecto, mejora la eficacia y extiende al sector privado las ventajas de una identidad digital segura y cómoda. En el caso de algunos servicios privados, la aceptación de la cartera será obligatoria, especialmente cuando sea necesario un elevado nivel de garantía de la identidad de sus clientes. Este es el caso, por ejemplo, de los pagos y la apertura de cuentas bancarias y de determinados casos de uso en los ámbitos de transporte, la energía, la seguridad social, la salud, el agua potable, los servicios postales, la infraestructura digital, la educación o las telecomunicaciones. El requisito de reconocer la cartera para la autenticación también se aplica a las plataformas en línea de muy gran tamaño designadas en virtud de la Ley de Servicios Digitales, como las proporcionadas por Meta, Amazon, Apple, Booking.com, TikTok o Zalando. ¿Para qué cosas, por tanto, podrá utilizarse esta identidad digital europea? Pues de nuevo la Comisión Europea nos lo desgrana. Estos son algunos ejemplos de cómo podría utilizarse la cartera cuando exista. Uso de la cartera de identidad digital de la Unión Europea. Peter ha instalado una cartera de identidad digital de la UE en su teléfono móvil. La cartera digital de Peter le permite descargar, almacenar y utilizar sus datos personales básicos, un permiso de conducción, un diploma y una tarjeta bancaria que antes llevaba en su cartera física. La cartera también permitirá a Peter firmar electrónicamente cualquier transacción digital, como un contrato de trabajo o de alquiler. O también para alquilar un coche en el aeropuerto, o para identificarse en un servicio en línea para demostrar su identidad, o para reservar un hotel online. Y por último, también hay que señalar que según la Comisión Europea, de momento, los ciudadanos no estarán obligados a registrarse a esta identidad digital europea. Es decir, que simplemente será una opción para aquellos ciudadanos europeos que quieran utilizar este nuevo mecanismo que va a implantarse dentro de Europa para identificarse digitalmente. En principio, por tanto, no estaremos obligados a suministrar y almacenar online toda la información privada que anteriormente he mencionado. Y si esto fuera realmente así, podríamos llegar a pensar que esta identidad digital europea meramente constituye una infraestructura gratuita para el usuario que nos proporciona la Unión Europea para identificarnos en el mundo digital.
en la medida en que una parte creciente de nuestras interacciones sociales y económicas tenga lugar en el mundo digital, puede ser necesario contar con un mecanismo confiable a través del cual identificarnos online. Y por consiguiente podríamos pensar que el sector público, que supuestamente vela por el interés general y el bien común, sería una institución especialmente cualificada, especialmente apta para suministrarnos este mecanismo estandarizado, seguro, confiable y protector de la privacidad a través del cual poder identificarnos en el mundo digital. Sin embargo, si analizamos la política sin ningún tipo de romanticismo, es decir, si miramos a los políticos a la cara tal cual son esos políticos, deberíamos ser conscientes de que todas esas personas no buscan nada parecido al interés general o al bien común. Lo que buscan es su interés particular y el de aquellos lobbies que consiguen manejarlos a su antojo. Y el interés particular de los políticos y de los lobbies perfectamente puede ser el de controlar a la población. Y en este sentido, la identidad digital europea puede proporcionar un nuevo y potentísimo mecanismo para que políticos, burócratas y lobbies controlen en mucha mayor medida a la población. Por un lado, porque si a partir de ahora existe un mecanismo oficial con el sello de calidad de las instituciones europeas de identificarse en el mundo digital, cabe temer que cada vez más regulaciones estatales exijan el uso de esta identidad digital europea para efectuar cualquier tipo de transacción, de operación o de interacción online. Por ejemplo, si los políticos quisieran imponer que solo las personas que superen determinados umbrales de edad puedan acceder a determinados sitios web, y no me estoy refiriendo única y exclusivamente a sitios de pornografía, sino también, por ejemplo, a plataformas como YouTube o como Twitch, donde a lo mejor se quiere limitar que los menores de edad tengan exposición a lo que los políticos llaman desinformación o bulos, que en realidad simplemente es información en contra de la narrativa y de la propaganda oficial, pues entonces las regulaciones estatales podrían obligar a YouTube a que verifique la edad del usuario del vídeo a través de esta identidad digital europea antes de posibilitar que el usuario acceda a determinados contenidos en esa plataforma. Y en tal caso, aunque la identidad digital europea no es obligatoria para el usuario, porque formalmente nadie estaría obligado a sacarse esa identidad digital europea, si una regulación estatal le impone a YouTube que verifique la edad del usuario a través de la identidad digital europea, si los ciudadanos no se sacan esta identidad digital europea, pues no podrían acceder, por ejemplo, a los servicios de YouTube. O, tal como ponía de ejemplo la Comisión Europea, no podría comprarse a través de Amazon, no podría alquilarse una habitación de hotel o no podría alquilarse un vehículo en un aeropuerto. En otras palabras, el hecho de crear la identidad digital europea probablemente suponga que a medio o largo plazo este mecanismo de identificación online vaya cobrando cada vez más peso en nuestras vidas porque el Estado, que es en última instancia el que ha creado este mecanismo de identificación online, así lo imponga. Y por otro lado, también existe otro riesgo muy importante para nuestras libertades en esta identidad digital europea. Ya no se trata solo de que indirectamente estaremos coaccionados a sacarnos esta identidad digital europea y de que por tanto estaremos forzados a volcar información muy personal, como podría llegar a ser el historial clínico, en esta cartera de identidad digital europea, sino que en la medida en que necesitemos este tipo de certificación online para poder ejercer nuestras libertades, si el Estado nos retira esa identidad digital europea, directamente nos estará censurando y anulando como personas. Antes he puesto el ejemplo del requisito de edad para acceder a determinados sitios web o para efectuar determinadas transacciones. Pero imaginemos que el criterio para acceder a determinados sitios web o para efectuar determinadas transacciones no es solo la edad, sino también el nivel educativo. Imaginemos que los políticos dictaminan que aquellas personas que no hayan completado unos estudios universitarios no se pueden exponer
a la manipulación de las redes sociales porque son mucho más fácilmente manipulables y, por tanto, a través de esa manipulación se está socavando la democracia. Pues bastaría con que exigieran a YouTube, a Twitter o a otras plataformas sociales que para poder acceder a ellas o para poder acceder a parte de ellas se le exija al usuario que acredite no ya su edad, sino también su titulación académica. O todavía peor, ¿qué hacen los estados cuando quieren imposibilitar o dificultar que un investigado por la justicia salga del país? Pues lo que hacen es retirarle el pasaporte. El pasaporte es un mecanismo de identificación transfronterizo que es requisito indispensable para poder cruzar las fronteras. Así lo establecen, así lo imponen los estados. Y claro, si tú conviertes al pasaporte en el único mecanismo válido de identificación transfronteriza, en caso de que el Estado te quiera impedir cruzar la frontera, basta con que te retire el pasaporte. Para eso sirve justamente el pasaporte, no para identificarte en la frontera, porque si meramente se tratara de identificarte en la frontera, valdrían otros mecanismos de identificación distintos de aquel que aprueba el Estado. El pasaporte, para lo que sirve, es para establecer controles de movimientos en la frontera, porque solo si cuentas con el salvoconducto oficial que te expide el Estado, es decir, el pasaporte, estás autorizado a cruzar la frontera. Pues bien, con la identidad digital europea podría terminar sucediendo algo similar. Una vez se te exija específicamente este mecanismo de identificación online, si el Estado te lo retira o te lo restringe, perderías la capacidad de poder interactuar socialmente. No podrías realizar casi ninguna transacción, casi ninguna operación que el Estado no desee que efectúes. Insisto, el problema no reside en que haya que identificarse en el mundo digital. Si queremos interactuar con alguien o efectuar algún tipo de transacción, puede ser imprescindible que ambas partes se identifiquen, no solo en el mundo digital, sino también en el mundo no digital. El problema no está en que las partes en una transacción tengan la libertad de exigirse recíprocamente que se identifiquen, en este caso que se identifiquen digitalmente. El problema reside, primero, en que sea el Estado quien imponga cuándo hay que identificarse digitalmente y segundo, que el único mecanismo válido de identificación online termine siendo este que establece el Estado. Porque si fueran las partes y no el Estado las únicas que pactaran si hay que identificarse o no en una transacción, y si además esas partes admitieran diversos mecanismos plurales y distintos de identificarse, de demostrar su identidad, pues entonces, aun cuando el Estado creara un mecanismo público subsidiado por el Estado de identificación online, no habría ningún peligro. Aquellos que quieran utilizar el mecanismo de identificación estatal lo utilizarían. Y lo utilizarían además cuando las partes privadas en una transacción requirieran utilizarlo. Y en cambio, aquellos que no quisieran emplear ese mecanismo estatal de identificación, pues utilizarían otros. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe documento nacional de identidad. Eso significa que las partes no han de identificarse o no pueden identificarse en las transacciones que efectúan en el mundo digital o no digital. No, lo que significa es que pueden emplear otros mecanismos para demostrar cuál es su identidad. Por ejemplo, el carnet de conducir, la partida de nacimiento, un contrato de alquiler, una escritura ante notario, etc. Y esa pluralidad de mecanismos dificulta que el Estado te pueda controlar, porque si el Estado te retira alguno de esos mecanismos, sigues teniendo otros múltiples diversos para demostrar tu identidad y poder seguir interactuando con el resto de la sociedad. Pero, repito, y este es el peligro, si vamos hacia un modelo donde el único mecanismo válido de identificación online sea el que establece el Estado y además el Estado impone regulatoriamente que cada vez en más transacciones, en más interacciones, sea necesario demostrar la identidad a través de ese mecanismo, entonces estaremos vendidos ante la oligarquía estatal.
Porque entonces, controlando el mecanismo de identificación online que ellos han creado y que ellos pueden imponer y regular, controlarían prácticamente todos los aspectos de nuestras libertades. ¿Terminará siendo este el camino distópico que sigamos? Pues todavía es pronto para aventurarlo, porque en gran medida dependerá de que la población europea consienta que su clase política la pastoree de esa manera, pero creo que la máxima en el caso del Estado y en el caso de los políticos debería ser siempre: piensa mal, desconfía al máximo y acertarás. Y cuanto más potencialmente grave y lesiva para nuestras libertades sea la amenaza, más deberíamos pensar mal y más deberíamos desconfiar, porque nos jugamos demasiado. Cuanto mayor es el poder, mayores deberían ser los contrapesos a ese poder. Y por desgracia, en Europa no existe ni desconfianza generalizada ni contrapesos suficientes al rodillo del poder político. Y por eso ese rodillo cada vez nos aplasta más impunemente.